Bueno, queremos comentar acá, debatir un poco con el doctor Guillermo Leonardi, que él me comentaba del tema de la disminución que habían propuesto algunos empresarios de los salarios a aquellas personas que no se quieran vacunar. Por eso queríamos debatirnos desde el punto de vista constitucional. ¿Qué opinión o qué análisis te merece, doctor Guillermo Leonardi? No he saludado adecuadamente, así que a todos los oyentes, muy buenas tardes. Bueno, como para, digamos, introducir a todos los oyentes en el tema, por si alguno no está actualizado al respecto, antes de ayer creo que ha sido, Funes de Rioja, presidente de la UIA, Unión Industrial Argentina, manifestó de manera pública que aquellos trabajadores que no estuvieran vacunados se les podía reducir el salario, o sea, no pagar, mientras no se vacunen, no pagar. Directamente no reducir, sino no pagar el sueldo. O sea, si no está vacunado, no cobra sueldo. Y por supuesto, tampoco tienen que ir a trabajar, o sea, el que no se vacuna ya no tiene obligación de presentarse al trabajo y no cobra sueldo. Bueno, esto es lo que ha propuesto la UIA. En ese sentido, el gobierno no ha tenido una manifestación formal a esta expresión del presidente de la UIA, que tampoco ha sido manifestado, por lo menos yo he intentado saberlo, y no lo ha manifestado como una decisión de la UIA, sino que lo ha hecho como una mera manifestación. Como una sugerencia, más o menos. No, pero parece que es un tema que se ha debatido dentro de la reunión del plenario o reunión directiva de la Unión Industrial Argentina, pero no se ha tomado una decisión en sí como que es un pedido formal. Pero él lo ha puesto de manifiesto en algún medio, se ha dado a mucha publicidad, ha sido el tema de los últimos 2 días a nivel de noticieros y demás. Bueno, no sé si ha sido el tema, pero sí una cantidad de medios lo ha puesto de manifiesto y han debatido sobre el asunto. En ese sentido, ha habido una respuesta también individual del gobierno, no formal, no del ministro de Trabajo, no de una toma de una decisión que parezca tal por parte del gobierno, pero sí ha habido una expresión por parte de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, donde ha manifestado que es muy interesante comprender lo que ha dicho Cafiero en esta instancia. Él ha dicho que no hay una obligación legal de ponerse vacuna. Por lo tanto, no habiendo una obligación legal de ponerse vacuna, no puede haber una sanción privada para quien no se ponga la vacuna, porque si esto fuese así, quien estaría regulando la política sanitaria serían las organizaciones privadas o las empresas. O sea, lo que simplemente él ha dicho, que mientras el gobierno no determine una política en ese sentido, no es sancionable que una persona no tenga vacuna, porque la vacuna no se ha establecido como una obligatoriedad. Y bueno, esto es lo que ha dicho Funes de Rioja entonces, y bueno, para los que no saben es bueno también informarlos que Funes de Rioja, si bien es el presidente de la Unión Industrial Argentina, la historia personal de Funes de Rioja es que él durante muchos años era
el principal asesor y vocero como abogado laboralista empresarial de la Unión Industrial Argentina. O sea, ahora es presidente, no sé si tiene una empresa, si ha comprado una empresa y ahora es evidentemente parte de la organización, pero su rol histórico, él era un abogado especialista en derecho laboral empresario, y como tal era asesor de la UIA y representaba a la UIA en todas las discusiones paritarias y todo lo demás, y ahora es el presidente de la Unión Industrial Argentina. A ver, visto desde el análisis de la ley del trabajo, no habría una norma ni que lo permita ni que lo prohíba. Sería como decimos los abogados, una laguna, porque claro, nadie ha tenido en cuenta esta problemática analizada como una pandemia. Sí puede ser tenida en cuenta como enfermedad en el momento en que la estás padeciendo para gozar de las licencias naturales o habituales por una enfermedad con un parte médico. Pero no hay una obligación de vacunarse, ni la ley la ha tenido en cuenta, porque esto es, pensamos que es excepcional, aunque mucho se dice que esto ha venido para quedarse. Se habla de que quizá, bueno, tercera dosis, vacunas anuales, todavía estamos claramente en una incertidumbre respecto de esta problemática del COVID, de cómo va a ser el futuro, cómo va a ser el post-COVID. De alguna manera ha flexibilizado todo lo que conocíamos como normas del trabajo, como normas pues, digamos, no solamente en Argentina, en el mundo, la vida se ha modificado notablemente, siendo eje de toda esa modificación la problemática de la pandemia por el COVID. Entonces decía que a nivel de la ley laboral no hay una situación que pueda definir esto, y podría entenderse que hay una laguna si tomamos la pandemia como tal, pero claramente si una patronal dejara de pagar a una persona porque no tiene la vacuna, va a ir a un juicio, por lo tanto sería una nueva industria del juicio. Yo la primera reflexión que tengo es una muy personal, tanto en la propuesta como en la reacción, yo creo que la reacción del jefe de gabinete es correcta desde el punto de vista de una política sanitaria. Cuando él dice, no como una manifestación del gobierno, sino como una manifestación personal del jefe de gabinete, que debo presumir que está allí la opinión del presidente, pero no es una manifestación formal legal como resolviendo el problema, sino una mera manifestación, como quien dice, fijando una posición que a mí me parece correcta. Si no hay una normativa que contenga la problemática, mal puede aplicarse un sistema de sanciones contra algo que no está establecido como un requisito previo. Lo veo correcta la manifestación del jefe de gabinete. Pero la primera reflexión que a mí se me vino a la cabeza después de pensar un poco cómo presentar el tema hoy acá, y que nos identifica, ¿no?, como la picardía argentina. O sea, porque por un lado lo escuché decir a Funes de Rioja, bueno, el que no vaya, el que no esté vacunado no cobra, así, ¿no?, como que lo tira al aire, y me pareció, acá está la picardía de no pagar, porque sí. Y entonces una especie de tirarle el problema, un problema más al Poder Judicial, ¿no? Porque la reacción que va a tener el tipo que no le paguen va a ser darse por despedido, sin indemnización. Y entonces vamos a la discusión si ese despido por injuria laboral o por despido, como sea,
tiene o no que tener indemnización. O sea, me pareció una avivada, me pareció un aprovechamiento, no sé usar el término. Después me pareció desde lo político, desde el análisis del conjunto de las problemáticas que tiene el país, como un juego también político, como quien dice, echar leña al fuego, porque sí, total, ya que estamos, hagamos lío, ¿no? Lo primero que me vino a la mente es que estábamos frente a otra típica avivada nacional. Esto sin decir, sin identificar, es como nuestra naturaleza, ¿no? Y bueno, agitemos el lío, hagamos un poco de lío, tiremos esta idea, porque no tiene formalidad en su manifestación, es decir, no ha sido una decisión formal de la UIA, entonces no compromete nada más que una palabra suelta de un tipo que, por más que tenga un rol institucional en el ámbito de la representación empresarial, no es más que una palabra individual, lo cual tampoco hace que sea necesario que haya una respuesta formal por parte del gobierno, pero tampoco puede no manifestarse el gobierno, pero por supuesto en el medio aparece todo un coro de mucha gente hablando del tema, donde le preguntan a sindicalistas, le preguntan a abogados, le preguntan a políticos, a constitucionalistas, y entonces se está un montón de días hablando del tema. De un tema que es muy trascendente porque es nada más ni nada menos que el bolsillo de los trabajadores, estamos hablando de cualquier nivel, y que se mezcla con aquello de la libertad o el derecho a ponerse o no la vacuna. Y antes de darte para ver qué opinas vos y qué podemos concluir juntos, también te digo que una opinión muy personal. Cuando hace un ratito vos estabas tocando el tema del ambiente, yo te dije que esto era de ignorantes, ¿no? O sea, en el sentido de ignorar un problema, o sea, es como que te está picando, te duele el ojo y vos te haces el que no te duele, o no tenés gas, pero te haces el que... O sea, cuando uno ignora un problema, no en el sentido de ignorancia, de desconocimiento, sino en el sentido de la ignorancia, de ignorar una situación, yo diría, desde la mala fe, desde la mala intención. Y yo personalmente, esto es una opinión absolutamente personal, que no pretendo comprometer a nadie con esto que voy a decir, a mí me parece esto de no querer vacunarse, me parece de ignorante, porque claro está, el mundo está demostrando que lo único que tenemos para sujetar este problema es la vacuna. Y la historia muestra que las vacunas son las que han resuelto los grandes problemas, como fue en su momento la poliomielitis, como fue en su momento, bueno, el plan de vacunación obligatoria, y nunca se discutió ni hubo un problema grave donde no haya podido el mundo, o la Argentina en el caso particular ahora, sujetar y poder poner al resguardo de los problemas de salud a la población. Y ahora parece que estamos... yo no quiero usar la palabra militar, porque ya me cansó la palabra militar, si bien soy un defensor del concepto de lo que tiene que ser la idea de militar derechos y todo eso, vamos a dejarla de lado ahora, pero es como que hay una especie de naturaleza que se dedica a la creación del caos por el caos mismo, o sea, son, no sé, organizadores de caos, de confusión, y yo creo que debemos ser responsables. Yo pongo la palabra, en este caso, responsable, como antagónica de ignorante. O sea, en un caso ignorás, no atendés un problema, en el otro caso actuás con responsabilidad frente a un problema. Yo no entiendo esta militancia antivacuna,
las posiciones antivacunas, sinceramente no las entiendo. Yo me emocioné hasta las lágrimas cuando me tocó la primera dosis de la vacuna y fui plenamente feliz cuando tuve la segunda dosis de la vacuna. Yo realmente tomé pero muy en serio el encierro. Yo estuve recluido absoluta y totalmente muchos meses, perdí situaciones de trabajo, situaciones de libertad, bueno, todo lo que sabemos ya que se pierde cuando uno está muchos meses encerrado, pero yo lo tomé muy en serio, sentía mucha responsabilidad de cuidarme y cuidar a los demás. Sentí como nunca que se hacía cierto esto de que o lo resolvemos entre todos, salimos juntos o no se sale, y todo ese tipo de frases que las distribuí entre todos mis conocidos una y otra vez, instando a que nos cuidemos. Y desde mi lugar, con mi historia, con mi salud y todo eso, yo festejé. No puedo sinceramente, querido Gabriel y audiencia, entender esta postura de los que se ponen en contra, y tampoco puedo entender todos los que utilizan esta cuestión para ver si tienen algún tipo de rédito. La verdad, siento asco cuando se utilizan como herramienta para algún fin, cualquiera sea este problema, que es una desgracia como nunca se ha visto, y que si por ahí pensamos capaz que esté vinculada a la problemática esta del medio ambiente, no sé cuánto, no sé cómo. Un día comenté en otro programa nuestro con anterioridad a hoy que una profesional importante del mundo, estudiosa del ambiente, decía que probablemente esta enfermedad del COVID era la consecuencia de la liberación de distintos peligros o enfermedades o bichos que salen a la luz por el flagelo, digamos, de enfermedades que están como ocultas, y al depredar la naturaleza aparecen, y los cuerpos humanos, el cuerpo humano, las personas no estamos preparadas para poder resistirlo. No sé yo si no lo sabe nadie, pero todo esto parece que fuera parte de una misma problemática global, y me parece de muy mal gusto querer aprovecharla como el viejo Vizcacha a la luz del Martín Fierro. Y bueno, entonces digo que me parece que este problema, en principio, hay que resistirlo, o sea, como principio general. A ver, esperemos un poco, por lo menos lo pongamos en tema de agenda verdaderamente, como tema de deliberación. La CGT, por cierto, que se ha manifestado en contra de eso, y claramente, así dicho rápidamente, por ahí puede sonar hasta bonito, diciendo el que no se quiere vacunar por ponerse en una postura estúpida y antivacuna, entonces, bueno, que no vaya a trabajar. Y por ahí suena como un privilegio no ir a trabajar frente al otro que sí va a trabajar. Entonces suena como justo que no le pagues al que se hace el vivo y no quiere ir a trabajar. En todos los casos, reitero, de unos y otros, me parece que da lugar a la vivada, a la canchereada típica, no sé si del argentino, pero sí por lo menos de los porteños, que es donde empiezan todas estas discusiones. Y bueno, nada, creo que si se habla de esto, hay que profundizar muchísimo la discusión, porque da lugar a muchas, pero un universo impresionante de situaciones diferentes. Están los casos como el mío, como el tuyo, como muchos otros, que son dentro del universo de las problemáticas, a su vez problemáticas especiales o que tiene que considerarse. Es la salud. La salud es un universo múltiple de situaciones que no se puede generalizar. Bueno, ese es un poco el tema.
y digo que primero decirle a nuestros oyentes que ante la noticia no plegarse rápidamente por simpatía, que no lo convirtamos en un tema boca arriba, sí, que vivos estos, que vivos los otros, porque detrás de esta cuestión no solamente está la salud, sino que también está la posibilidad de subsistencia de las personas, porque estamos hablando de las remuneraciones y estamos hablando de una puesta en caos o crisis del sistema, no remuneratorio en cuanto al sistema salarial, sino en cuanto a la remuneración misma de los trabajadores, y abrir una posibilidad de un caos en ese sentido. En fin, no le agreguemos un tema más así caóticamente a un problema que es sumamente grave ya y muy serio, en particular lo que tiene que ver con los ingresos normales y habituales de la familia trabajadora argentina. Bueno, Guillermo, te estuve escuchando atentamente, y a medida que vos hablabas, yo como que agendaba algunas cuestiones que vos decías. Cuando hablaste al principio de una laguna, como que no está esto bien esclarecido en la ley de contrato de trabajo, ni en una ley que prevea. Bueno, ¿qué es lo que pasó en Francia? ¿Qué es lo que hizo Macron ante esta situación? Mandó un proyecto de ley para que se debatiera en el Congreso justamente esta cuestión, en la cual el Ejecutivo proponía que todos los eventos públicos y privados, culturales, deportivos, religiosos y de diferentes índoles, a donde hay aglomeración de gente, quienes asistan tengan que estar vacunados. Pero mandó el proyecto a que lo debata el Congreso y que se apruebe, por supuesto, por mayoría, con un previo debate. Porque quienes asistían vacunados no había problema, pero quienes asistían no vacunados ponían en riesgo a otras ciudadanos, inclusive a aquellos que estén vacunados, porque lo estamos viendo el día a día en la vacuna, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, que aún los que están vacunados también se contagian y la pueden pasar mal, tienen menos probabilidad de muerte o de internaciones, pero no se le garantiza el 100% de que no puedan cursar con una enfermedad grave o inclusive la muerte, más allá que sea un grupo muy minoritario de los vacunados que lleguen hasta esa instancia. Entonces, yo creo que eso hay que evaluar, y también hay que evaluar que en Argentina 8 de cada 10 personas mayores de 18 años se han vacunado. O sea, más allá de algunos medios de comunicación o de algunos sectores antivacuna, la gente en su mayoría, que hay que recalcar, mayores de 18 años, se han vacunado. O sea, el 80% de los mayores de 18 años en Argentina se han vacunado al menos con una dosis. Entonces, eso es bueno, es positivo, por eso no todo está perdido. Y en Argentina se manejan cifras a nivel mundial de la más alta de ciudadanos que se vacunan en la población, que se ha querido vacunar voluntariamente. Muy diferente en Rusia, en donde más del 30 o al 40% de los ciudadanos rusos no se quiere vacunar. Bueno, y en otras potencias a nivel mundial pasa lo mismo. Bueno, en Argentina, por suerte, la gran mayoría sí se quiere vacunar. Ahora, para el sector que no se quiere vacunar y que pone en riesgo a las demás personas, ¿qué es lo que hizo? Porque esto también pasa en todos los lugares del mundo, en todos los países del mundo. Bueno, como recién decía, Francia
el Ejecutivo, el Gobierno, el Presidente, mandó un proyecto para que se regulara esta cuestión y que a aquellas personas que no se quieran vacunar no puedan acceder a esos eventos deportivos, culturales. Pero eso no incluye los trabajadores en relación al salario, ¿no? Es nada más que el acceso a cuestiones de orden pública, digamos. Claro, a cuestiones de orden pública, pero también se traspola en el ámbito privado, en que los empresarios también, porque está pasando en Argentina, en algunas empresas, en algunos municipios también, inclusive en San Juan, en los eventos deportivos también se ha dispuesto que si no está vacunado no se pueda acceder. Y tenemos el intendente de Valle Fértil, en la cual él dispuso que los municipales que no se quieran vacunar no pueden asistir al trabajo mientras no estén vacunados. Algo que, con mi opinión personal, yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo porque ponen en riesgo a las otras personas que sí se han vacunado, por una cuestión ideológica o una cuestión de miedo o un pensamiento interno que no tiene base científica. Ahí está el tema. Y que nosotros podemos tener libertad, pero cuando tenemos que saber que nuestro derecho termina cuando empieza el del al lado, el de la otra persona, el del prójimo. Entonces nuestro derecho también tiene límite, y lo pone el límite el derecho de otro. La otra persona tiene derecho a la vida, tienen derecho a la salud, también tienen derecho a la libertad. Entonces, ¿hasta qué punto tengo yo derecho? Por eso el presidente de Francia, a mi criterio, acertadamente, a mi opinión personal, mandó el proyecto que se debata en el Congreso a través y que sea y si llegada a la mayoría se apruebe como ley para regular este tema y que aquellos que no se vacunan no puedan acceder a esos yo Gabriel también coincido. Que es muy diferente a autoritariamente reducir el sueldo a un trabajador. No, sí. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Claro, yo también coincido con el intendente de Valle Fértil y con Macron. Aunque suena, viste, como así, como gracioso, viste, o sea, allá nuestro intendente de Valle Fértil y allá nada más ni nada menos que el presidente de la Quinta República, Francia, ¿no? Así como uno, como dice Messi. Está Messi ahora. ¿Dónde está Messi? París. Está en París. ¿Dónde está Messi? Qatar, ¿qué tema el de Qatar, no? Los derechos de los trabajadores, la esclavitud, las personas que entran y no los devuelven. ¿Qué mundo más extraño, no? Bueno, pero después si querés lo tocamos a eso. Pero fíjate vos que esta cosa tan disonante, tan lejana, tan casi en el mundo de lo gracioso por los extremos, digamos, de allá, un pequeño departamento sanjuanino, y ya nada más ni nada menos que la Francia, y que el presidente de Francia. Pero a mí me parece bien el criterio de Macron, me parece muchísimo muy atinado, excelente, muchísimo criterio de gobernanza, digamos así, que eso vaya al Congreso, y es un poco lo que yo no lo expresé en sí, pero vos estabas diciendo, pero dijiste eso. Pero yo digo que una cosa de esa envergadura vaya y se discuta en el lugar donde se tienen que discutir las cosas. Yo diría que no haya una laguna en la legislación, si lo dijiste muy claro. Exactamente, pero yo lo que quiero, como quien dice, descriticar, pero como una crítica constructiva, como una crítica no de confrontación, de decirles a unos y otros, porque acá no es el gobierno y la organización de Funes de Rioja, es Funes de Rioja y su manifestación y el trabajador individual, el ciudadano que trabaja del otro lado. Sí.
Entonces, y después es como quien dice, tomar una vía de hecho para que después vayan a la justicia. Seguimos, porque es cierto que tenemos mucho para criticarle todo el tiempo a la justicia, pero también es cierto que pareciera que la justicia fuera como un resumidero de problemas individuales. No lo digo resumidero en un sentido peyorativo, sino que hay una especie de cultura de que todo se lo tiramos a la justicia, en el sentido de, che, hacete cargo y resolvé. O sea, uno lo ve hasta en la farándula y todo termina en la justicia. No está tampoco la justicia para que la llenemos. Yo creo que dentro de la reforma de la justicia también debiera haber una instancia de admisibilidad o rechazo de los procesos. Hay procesos que no se deberían ni admitir, ya me fui del tema, ¿no? Pero lo dejo para otro día. Yo creo que debería haber una instancia donde el juez puede decir, mira, este tema lo vamos a admitir en la justicia para resolverlo, y este tema, no, señor, mira, esto es muy livianito, es muy intrascendente, vaya y discútalo en otro lado. Porque acá está abarrotada, pero es otra discusión, pero también está dentro de la discusión de los salariales. Pero acá se estaría generando, con este problema que pone en debate Funes de Rioja, otra industria del juicio, y después le van a echar las culpas seguramente a algún abogado que quiera ganarse un montón de clientes. Entonces yo le pido desde este humilde micrófono, digo humilde en el sentido personal, no solamente porque la radio es una gran radio, pero yo hablando soy digamos un granito en el universo de la radio y del mundo del éter, ¿no? Y pedir un poco de seriedad, de coherencia y de responsabilidad, porque es grave, es muy grave. Y es verdad también lo que vos dices, los países como Francia, ¿no?, ponen en debate de una manera seria las cosas, que me parece que es lo que vos dices, ¿no? Che, a ver, lo importante lo debatamos como corresponde, al nivel que corresponde, sí.